Hay muchas enseñanzas y sugerencias sobre formas de ser feliz. Sin embargo, este proceso es un viaje no solo de hacer cosas, sino también de eliminar algunos hábitos que no se deben hacer. Las personas felices evitan comportamientos y pensamientos que podrían afectar negativamente sus vidas. En este vídeo hablaremos de 12 cosas que la gente feliz no hace. 1. Lo que la gente feliz no hace. Obsesionarse con el pasado. Obsesionarse con el pasado es uno de los hábitos más comunes que conduce a la infelicidad y al malestar interior. A veces, las personas se obsesionan tanto con sus errores, pérdidas, arrepentimientos o experiencias negativas del pasado que estos eventos pasados literalmente toman como rehén su salud mental y emocional. La repetición constante del pasado en la mente empuja a la persona a pensar en dolores pasados, y esto afecta negativamente la calidad de vida actual del individuo. Vivir bajo la influencia del pasado obliga a la persona a rascarse constantemente viejas heridas y volver a experimentar el mismo dolor. Esto no solo crea una carga emocional, sino que también impide a la persona dar pasos hacia el futuro. Una persona que quiera vivir una vida verdaderamente feliz debe aprender a dejar las huellas del pasado en el pasado y concentrarse en su vida actual, centrándose únicamente en las lecciones que le trajo el pasado. Cuando una persona logra dejar en el pasado los errores o pérdidas del pasado, esto mejora su salud mental y emocional. Porque el pasado no se puede cambiar, solo podemos darle sentido con nuestra actitud y comportamiento de hoy. Muchas personas se identifican tanto con los traumas que experimentaron o los errores que cometieron en el pasado que eso da forma a sus identidades. Obsesionarse con el pasado solo sirve para enfadar más a la persona y distraerla de centrarse en su vida actual. Es importante determinar qué fue el pasado, no qué sucederá, sino qué tipo de persona serás ahora. Porque una persona solo obstaculiza su propio potencial aferrándose a su pasado. Cuestionar o revivir mentalmente eventos pasados constantemente altera la paz interior y oscurece el estado de ánimo. Sin embargo, es posible salir de esta situación. Uno debe aprender a centrarse en su realidad presente y futura, independientemente de las influencias del pasado. El estoicismo ofrece una perspectiva invaluable sobre este tema. Según los estoicos, las cosas bajo control humano son limitadas e incluyen solo estados internos como pensamientos, emociones y acciones. Lo que sucedió en el pasado son eventos pasados que están más allá de nuestro control directo. Los estoicos aconsejan a las personas que eviten pensar en el pasado para asegurar su felicidad y paz interior. Porque insistir en acontecimientos pasados hace que las personas desperdicien energía y tengan una perspectiva negativa sobre el futuro. Una de las famosas palabras de Marco Aurelio es: no pienses en el pasado, porque ya sucedió y no puedes cambiarlo. Todo lo que tienes que hacer es saber vivir en el aquí y ahora, reflejando esencialmente la esencia del estoicismo. Los estoicos sostienen que el hombre solo puede controlar el momento presente y que deshacerse de los efectos del pasado solo es posible con un cambio de actitud mental. Desde esta perspectiva, no obsesionarse con el pasado es uno de los pilares para alcanzar la paz interior y ser feliz. Aceptar el pasado tal como es y considerarlo como una lección valiosa es una de las virtudes más importantes del estoicismo. Lo segundo que la gente feliz no hace: comparar constantemente. La comparación constante es una forma de comportamiento que surge del hábito de una persona de compararse a sí misma y su vida con la de los demás, y es uno de los mayores desencadenantes de la infelicidad. Cuando las personas se comparan constantemente con los demás en cuanto a sus logros, relaciones
apariencia física o cualquier otro aspecto de sus vidas, suelen surgir emociones negativas. Estas emociones se manifiestan de diversas formas, como insuficiencia, celos, ira o decepción. Al hacer comparaciones, una persona en realidad aumenta la influencia de factores externos en su autoestima y calidad de vida. Sin embargo, estos criterios externos a menudo pueden resultar engañosos. Las vidas de los demás están determinadas por sus experiencias, decisiones y luchas internas pasadas. Es posible que el éxito externo de una persona no siempre coincida con las dificultades que experimenta en su mundo interior. Al tratar de hacer que la propia vida valga la pena mirando constantemente a los demás, uno pierde de vista su propio viaje único. La vida de cada individuo es un proceso único, y el progreso, el éxito y la satisfacción en este proceso deben evaluarse únicamente según el propio criterio. La comparación constante solo mantiene a la persona ocupada con las historias del mundo exterior y le impide ver su potencial en su propio mundo interior. Este hábito erosiona la autoestima de una persona con el tiempo. Cuando una persona evalúa sus logros, talentos y vidas según los estándares de los demás, comienza a cuestionar su propio valor. Por ejemplo, alguien puede comenzar a sentirse inadecuado al pensar que sus amigos están avanzando más rápido en sus carreras, están en mejor forma física o tienen más éxito en sus relaciones. Sin embargo, estas comparaciones suelen ser engañosas porque el camino de la vida y las necesidades de cada persona son diferentes. Esta comparación constante somete a la persona a más estrés y la lleva a la insatisfacción. En lugar de apreciar los éxitos y las pequeñas felicidades de la propia vida, una persona se preocupa por lo que tienen los demás. Esta actitud constituye un obstáculo para vivir al máximo cada momento de la vida. En lugar de darse cuenta del valor de lo que tiene, la persona se siente constantemente impulsada a desear más. Por ejemplo, una persona puede encontrar su vida sencilla, inadecuada y aburrida cuando mira las fotos de las vacaciones de otras personas. Sin embargo, la verdadera felicidad proviene de apreciar lo que tenemos y ver la belleza de nuestra propia vida, sin compararnos con los demás. Las personas felices evitan hacer comparaciones y descubren las riquezas de su propio mundo interior y se centran en ello. Cada individuo tiene un viaje único y el progreso en ese viaje debe medirse por nuestros propios pasos, no por los logros de los demás. La satisfacción personal tiene que ver con la paz interior, no con los logros externos. Los estoicos aceptan que el cambio y la incertidumbre están en la naturaleza de la vida y sostienen que el hombre solo puede controlar su propia actitud interna. Según la famosa cita de Epicteto, los acontecimientos externos no te afectan, pero te afecta cómo los evalúas. Desde esta perspectiva, no tiene sentido hacer comparaciones con la vida de otros, porque los éxitos o la vida de los demás son factores externos sobre los que no tenemos control. El estoicismo tiene como objetivo encontrar el equilibrio y la paz en el mundo interior, y esto solo puede ser posible centrándose en la propia vida. Las comparaciones perturban el flujo natural y la autenticidad de uno, porque cada individuo está en un viaje diferente y los desafíos, victorias y experiencias de cada uno son diferentes. Los estoicos recomiendan mantenerse alejados de influencias tan engañosas del mundo exterior, porque tales comparaciones pueden llevar a una persona a una mayor ansiedad, miedo e infelicidad. Debemos centrarnos solo en nuestra propia virtud y actitudes correctas, no en los demás. Este es un enfoque que trae verdadera libertad y felicidad. Tercera cosa que la gente feliz no hace: quejarse. Quejarse es un hábito que las personas felices no tienen en su vida y suele generar infelicidad. Cuando las personas se quejan,
Lo hacen de las dificultades que enfrentan, de la injusticia de la vida o de sus problemas personales. Pero quejarse solo proporciona un alivio temporal y no produce ninguna solución. Al quejarse constantemente de las situaciones negativas que vive, la gente solo magnifica el impacto de estas situaciones. Este hábito hace que la persona magnifique las negatividades de su vida y piense constantemente en ellas. Quejarse llena la mente de pensamientos negativos, lo que hace a la persona aún más infeliz. Porque la gente suele creer que las cosas de las que se queja son incontrolables e inmutables, bloqueando el camino para hacer las paces con la situación. Una persona que se queja constantemente permite que las situaciones negativas que vive la definan, y esto pone su vida en un marco oscuro. Quejarse hace que la persona caiga en una especie de rol de victimización, lo que debilita el poder personal y provoca una mayor sensación de insatisfacción. Quejarse desperdicia energía emocional. Cada queja crea una carga mental y emocional que agrava aún más el estado de ánimo de la persona. Muchas veces las quejas se quedan estancadas en un solo punto, y la persona no tiene la oportunidad de moverse o desarrollarse a partir de ese punto. Cada queja se centra en la dificultad que enfrenta una persona, creando el hábito mental de pensar en cuán grave es esa dificultad y cuánto es necesario hablar de ella. Sin embargo, adoptar un enfoque orientado a la solución sin quejarse es una forma mucho más eficaz de superar esas dificultades. Quejarse no solo magnifica los problemas, sino que también mantiene a las personas atrapadas en ellos constantemente. Una persona pasa la mayor parte de su vida en este ciclo negativo, quejándose todos los días. Esta situación obstaculiza el potencial de una persona, porque la persona no puede pasar de culparse constantemente a sí misma o a su entorno a buscar soluciones. Esto se convierte en una forma de comportamiento que dificulta el desarrollo y la satisfacción personal. Quejarse es en realidad un desperdicio de poder, porque la persona le quita el poder de cambiar situaciones y se aleja de la búsqueda de soluciones mientras se queja constantemente. Además, quejarse tiene un impacto negativo en el medio ambiente. Cuando las personas escuchan a alguien que se queja constantemente, pueden empezar a internalizar su perspectiva negativa. Las quejas crean un malestar más generalizado en la sociedad y limitan la capacidad de las personas para pensar positivamente, crear soluciones y brindar apoyo. En conclusión, quejarse no mejora a una persona ni a la sociedad. Solo repite y magnifica continuamente la negatividad. En términos estoicos, quejarse es literalmente negarse mentalmente a aceptar una situación que está fuera de nuestro control. Los estoicos reconocen que las dificultades, las pérdidas y las incertidumbres son inherentes a la vida. Sin embargo, no son estos acontecimientos en sí mismos, sino cómo reaccionamos ante ellos, lo que determina nuestra paz y felicidad. Epicteto dijo: lo que nos importa no son los acontecimientos que nos suceden, sino cómo reaccionamos ante ellos. Dijo: según los estoicos, quejarse es una reacción innecesaria de una persona ante eventos externos y un indicador de desperdicio de la mente. Si una persona se enfrenta a una situación que no puede controlar, debe aceptarla y reaccionar adecuadamente, en lugar de centrarse en ello y quejarse constantemente. El estoicismo aconseja a las personas encontrar la paz interior independientemente de los acontecimientos externos. Quejarse es como iniciar una guerra interna. Mientras una persona esté insatisfecha con los acontecimientos externos, perderá su paz interior. El estoicismo recomienda reconocer esas emociones negativas y deshacerse de ellas mentalmente, porque quejarse solo consume energía y no abre camino para encontrar una solución. Buscar la felicidad
en nuestro mundo interior, no en el exterior, es uno de los principios básicos del pensamiento estoico. Cuarta cosa que la gente feliz no hace: culpar a los demás. Culpar a los demás es la tendencia de una persona a desviar la responsabilidad de sí misma, atribuyendo sus dificultades, decepciones o fracasos a otra persona o a factores externos. Este comportamiento puede resultar reconfortante al principio, porque en lugar de aceptar los propios errores o carencias, la persona crea un mecanismo de defensa psicológico culpando a alguien externo. Pero a la larga, culpar a los demás conduce a la infelicidad y distrae a la persona de su propio desarrollo interior. Cuando las personas culpan a los demás de los problemas que enfrentan, en realidad subestiman su propia fuerza y capacidad de solución. Porque cuando se subcontrata la responsabilidad, la persona se impide el proceso de cambio y desarrollo, porque siente que el poder de resolver el problema está en manos de otros. Esto no solo evita la responsabilidad individual, sino que también hace que la persona atribuya para siempre la negatividad de su vida a los demás. Si una persona vive su vida culpando a los demás cada vez, esa persona nunca aprenderá a asumir responsabilidades. Se sentirá constantemente bajo la influencia de los demás y carecerá del poder para controlar los cambios en su vida. Culpar a los demás también aleja a la persona de la paz interior. Si una persona se concentra constantemente en factores externos, no puede calmarse y se preocupa por pensamientos negativos. Quejarse y culpar a los demás se convierte en un círculo vicioso porque cada acusación lleva a la siguiente. Las personas o los acontecimientos externos no pueden determinar cómo reaccionamos o nos acercamos a ellos. Nuestros propios comportamientos, respuestas emocionales y formas de pensar tienen el mayor impacto. Cuando las personas culpan a los demás, ignoran los problemas de su propio mundo interior y pierden oportunidades para crear soluciones. Culpar a otros no moviliza a una persona para el cambio. Al contrario, lo mantiene constantemente inmóvil. Otro punto importante es que culpar a los demás genera desconfianza en las relaciones. Si una persona culpa constantemente a las personas que le rodean, es muy difícil desarrollar relaciones sanas. La culpa crea distancia emocional y destruye la confianza entre las personas. Cuando una persona trata constantemente de defenderse culpando a los demás, con el tiempo las personas a su alrededor comienzan a evitar empatizar y entablar relaciones con esa persona. Porque la culpa crea directamente un criminal y una víctima. Esto puede resultar aislante porque las personas que adoptan un enfoque de culpar a los demás a menudo carecen de apoyo. Culpar a los demás también daña el sentido de justicia hacia uno mismo. Si culpamos constantemente a los demás, en cierto sentido, evitamos admitir nuestros propios errores, y esto crea un enorme obstáculo para nuestro crecimiento personal. Admitir nuestros propios errores es un paso fundamental para crecer y mejorar. Al culpar a los demás de sus errores, una persona en realidad ignora sus propios errores y debilidades. Los estoicos sostienen que todas las dificultades, acontecimientos y situaciones que se encuentran en la vida son oportunidades. Según ellos, no importa cuán desafiantes y complejos sean los eventos externos, uno tiene el poder de controlar su respuesta. Epicteto dice: el poder del hombre no reside en controlar los acontecimientos externos, sino en controlar su reacción ante ellos. Según esta perspectiva, culpar a los demás significa delegar responsabilidad en el mundo exterior, lo que se convierte en un obstáculo para encontrar la paz interior. Los estoicos ven cada evento y situación como una oportunidad para el crecimiento interior y la adquisición de la virtud. Si culpamos a los demás de los acontecimientos que vivimos y de las dificultades que enfrentamos,
perdemos la oportunidad de utilizar nuestro propio potencial. El principio básico del estoicismo es que se trata de control interno. Podemos ser felices no por la influencia de eventos externos, sino por nuestra reacción ante estos eventos. Por eso, en lugar de culpar a los demás, considerar cada situación y evento como una oportunidad al servicio de nuestro propio desarrollo, nos ayuda a encontrar la verdadera paz. Uno debe responsabilizarse en todas las situaciones, controlar las reacciones negativas y evitar culpar a los demás. Quinta cosa que la gente feliz no hace: pensar negativamente. Pensar negativamente es cuando la mente suele cambiar inmediatamente a una perspectiva pesimista ante un evento o situación. A veces, ante las dificultades que enfrentan, las personas empiezan a pensar que todo irá a peor, como si surgiera un problema, todo terminaría. Esta forma de pensar hace que las personas vean constantemente sus vidas desde una perspectiva negativa. Pensar negativamente a menudo afecta el estado de ánimo de forma negativa. Una persona que crea un escenario pesimista en su mente afecta su vida con estos pensamientos y generalmente tiende a demostrar la verdad de estos pensamientos. Los pensamientos negativos suelen estar alejados de la realidad y son infundados, pero estos pensamientos pueden de alguna manera dirigir la vida de una persona. Cuando las personas se enfrentan a una situación difícil, pueden exagerarla y creer que ellos o la situación están siendo arrastrados hacia un desastre mucho mayor. Los pensamientos negativos también obstaculizan el desarrollo personal. Cuando una persona piensa que las cosas van a salir mal, no se arriesga y evita probar nuevas oportunidades. Una persona ve el futuro de forma oscura, pensando que todo irá a peor, y esta perspectiva pesimista también afecta su vida hoy. Ser verdaderamente feliz significa que una persona siempre puede abordar las dificultades u obstáculos que encuentra de manera optimista y orientada a la solución. El pensamiento negativo obstaculiza este proceso. Cuando las personas se ven abrumadas por pensamientos negativos ante situaciones difíciles, sienten más estrés y ansiedad, lo que arruina su estado de ánimo. Albergar constantemente pensamientos negativos también daña la confianza en uno mismo. Esta forma de pensar, que dificulta tener confianza en uno mismo, tener éxito y establecer relaciones sanas, muchas veces hace que las personas se sientan solas. Cuando una persona comienza a pensar negativamente, se ve a sí misma como una persona que espera posibles fracasos y decepciones. Los pensamientos negativos pueden hacer que una persona se sienta impotente e inadecuada. En tal situación, la persona a veces se centra solo en quienes le rodean, enfatizando la negatividad, y como resultado, sus relaciones sociales se debilitan. El pensamiento negativo impide que el individuo establezca una relación sana consigo mismo y con su entorno. Sin embargo, las personas solo pueden apoyar mejor a los demás cuando tienen una actitud positiva y solidaria. Los pensamientos negativos sacuden la fe del individuo, tanto en sí mismo como en los demás, lo que debilita los vínculos tanto personales como sociales. Otro efecto importante es sobre la salud. Las investigaciones muestran que el pensamiento negativo constante puede provocar un aumento de las hormonas del estrés en el cuerpo y la aparición de problemas de salud física como enfermedades cardíacas y presión arterial alta. Los pensamientos negativos alteran el equilibrio entre el cerebro y el cuerpo, amenazan la salud física de una persona y, a la larga, esta persona puede enfrentar problemas como fatiga física, depresión y ansiedad. Existe una fuerte conexión entre la salud mental y la salud física. Por tanto, cuanto más negativo piensa una persona, estos pensamientos también pueden manifestarse físicamente. Pensar negativamente debilita los mecanismos de defensa del organismo
y pone en riesgo la salud psicológica de la persona. Si una persona está constantemente estresada y tiene una actitud pesimista, esto afecta toda su calidad de vida. La felicidad surge de lograr y mantener el equilibrio interior. Epicteto sugiere un cambio de perspectiva sobre cómo los acontecimientos pueden afectarnos diciendo: no son los acontecimientos externos los que nos perturban, sino cómo reaccionamos ante ellos. Según el estoicismo, los pensamientos negativos y las perspectivas pesimistas no son causados por factores externos incontrolables, sino que surgen de la propia forma de pensar de una persona. Por tanto, una persona debe mantener la tranquilidad ante las negatividades que encuentra. Los estoicos sostienen que para lograr la paz interior debemos elegir los pensamientos con cuidado y centrarnos solo en las cosas que podemos controlar. Una persona debe ver cada negatividad que encuentre en su vida como una oportunidad y convertirla en una oportunidad para madurar y adquirir virtud. Uno de los principios más importantes del estoicismo es la capacidad de controlar no los eventos externos, sino nuestra reacción ante estos eventos. Prevenir los pensamientos negativos y producir pensamientos saludables y orientados a soluciones es la clave para lograr la verdadera paz interior para un estoico. Sexta cosa que la gente feliz no hace: descuidar el progreso. Negarse a progresar a menudo significa no centrarse en los propios objetivos, sino aceptar la situación actual tal como es. Esto lleva a los individuos a crear una especie de estancamiento o status quo en sus vidas. A veces, las personas pueden mostrarse reacias a salir de su zona de confort, porque el cambio y el crecimiento suelen ser un desafío. La base de esta negligencia es que algunas personas tienden a vivir solo en el momento presente y les resulta difícil o innecesario ir más allá de ese momento. Una persona verdaderamente feliz se esfuerza por mejorar su vida de forma sostenible, y este proceso de mejora le da sentido y valor. Sin embargo, una persona que evita progresar experimentará con el tiempo una sensación de monotonía e insatisfacción. Verte estancado en el punto en el que te encuentras puede hacerte perder el sentido de la vida. Cuando una persona no logra progresar, no solo afecta su carrera, educación o finanzas, sino que también tiene un impacto negativo en los valores personales, las relaciones y la calidad de vida en general. Si una persona no se centra en su desarrollo personal, puede sentirse disminuida y débil con el tiempo. Las personas necesitan mejorar constantemente para alcanzar su potencial. De lo contrario, es posible que se queden atrapados en sentimientos acumulados de insuficiencia y arrepentimiento. Las personas que no logran progresar a menudo se preguntan: ¿debería esforzarme tanto? Si no pueden responder a esta pregunta o se sienten estancados en una vida que fluye como un río, esto puede llevarlos a una sensación de agotamiento emocional y depresión. Alcanzar metas consiste en encontrar un propósito más significativo en la vida. Sin progresar, una persona puede verse a sí misma como si hubiera perdido el sentido de la vida. No progresar también afecta negativamente a la motivación. Cuando una persona no avanza paso a paso hacia sus objetivos, experimenta falta de motivación. Cuando no existe una fuente de motivación para el desarrollo y el cambio mental, una persona comienza a vivir su vida en piloto automático. Esto hace que la vida sea menos satisfactoria a largo plazo. No avanzar también socava la confianza en uno mismo. Las personas pierden la confianza en sí mismas cuando no logran alcanzar una meta o si simplemente se estancan constantemente. Progresar tiene significado porque las metas y los logros dan valor y significado a las personas. Esta no es solo una necesidad individual, sino también social.
Una persona siente que está cumpliendo su papel social al centrarse en sus logros. Una persona que se supera y progresa se siente más fuerte y en paz a cada paso. Sin embargo, una persona que tiene la mente cerrada al desarrollo y se ha estancado puede sentirse constantemente estresada, ansiosa y deprimida. El progreso no se trata solo de lograr el éxito en el mundo exterior. También implica un proceso de crecimiento interno. Las personas no solo avanzan en sus carreras o educación, sino que también mejoran su inteligencia emocional, resiliencia mental y bienestar espiritual. No progresar hará que una persona retroceda en todas estas áreas. En tal situación, una persona pierde no solo el futuro, sino también el momento presente. Desde la perspectiva del estoicismo, no avanzar es una actitud contraria a los principios de la filosofía estoica. Los estoicos sostienen que el propósito de la vida es avanzar continuamente hacia la virtud y la sabiduría. Epicteto afirmó que el propósito del hombre no es solo alcanzar éxitos externos, sino también participar en un proceso de desarrollo interno. Los estoicos afirman que los humanos siempre deben mejorarse a sí mismos y que la base de este desarrollo debe ser el esfuerzo por vivir una vida virtuosa. Cada experiencia, cada desafío es una oportunidad para el desarrollo humano. Según el estoicismo, cuanto más virtuosa y sabia es una persona, más fácilmente podrá afrontar las dificultades de la vida. Progresar no son solo logros físicos o materiales, sino también un proceso de maduración emocional y mental. El estoicismo concede importancia al progreso de cada individuo en este camino, tanto al desarrollo externo como al interno. El progreso, desde una perspectiva estoica, significa aumentar los esfuerzos para pensar correctamente, actuar correctamente y vivir correctamente. Séptima cosa que la gente feliz no hace: perfeccionismo excesivo. El perfeccionismo extremo es una forma de pensar moldeada por los esfuerzos constantes de los individuos por ser perfectos, hacer todo a la perfección y evitar incluso los errores más pequeños. Esta forma de pensar lleva a las personas a establecer expectativas extremadamente altas para sus propias vidas y a buscar la perfección en cada situación. Sin embargo, el perfeccionismo a menudo hace que las personas se sientan insatisfechas, estresadas e insatisfechas. Porque la perfección es un estándar poco realista y tratar constantemente de lograr esa meta puede resultar en una falta de paz interior. El esfuerzo que las personas dedican a ser perfectas a menudo las obliga a enfrentar el fracaso y a quedarse solas con sus propios sentimientos de inutilidad. Muchas personas dan demasiada prioridad a lograr y tener éxito en la vida, y en el proceso pierden por completo la compasión y la comprensión que sienten por sí mismos. Aunque el perfeccionismo puede aparecer inicialmente como un deseo de éxito o de alto rendimiento, a la larga puede convertirse en una trampa que afecte negativamente a la salud emocional de las personas. El perfeccionismo extremo hace que una persona nunca considere suficientes sus logros y piense que siempre necesita ir un paso más allá. A un perfeccionista le cuesta admitir estos errores y siempre siente la presión de ser mejor. Esto les lleva a problemas emocionales como agotamiento, estrés y depresión. Además, el perfeccionismo tiene consecuencias negativas no solo en la vida individual, sino también en las relaciones. Las personas perfeccionistas ponen grandes expectativas en que los demás sean perfectos y esto a menudo genera conflictos en las relaciones, porque cada persona es demasiado diferente para ser perfecta y cada individuo tiene derecho a cometer errores. El perfeccionismo dificulta aceptar a los demás tal como son,
lo que impide que las relaciones se desarrollen de forma saludable. El perfeccionismo también obliga a las personas a centrarse constantemente en los logros y los resultados. Esto solo resalta el resultado que se debe lograr más que el proceso en sí. Sin embargo, la verdadera satisfacción en la vida proviene no solo de alcanzar el éxito, sino también del significado de estar en el proceso. La gente a menudo pierde la belleza del viaje pensando solo en el objetivo final. Es parte del proceso de desarrollo y aprendizaje que las personas acepten sus errores y aprendan de ellos. Un enfoque perfeccionista hace que las personas busquen solo la perfección y se vuelvan impacientes e intolerantes tanto con ellos mismos como con los demás en el proceso. El perfeccionismo extremo también puede aislar emocionalmente a las personas, porque la presión de ser perfecto puede socavar la capacidad de conectarse con los demás y tener intimidad emocional. Las personas perfeccionistas tienen miedo de mostrar defectos y debilidades, y esto puede hacer que se sientan solas. Aceptar la verdadera identidad de las personas les permite tener una relación sana, tanto con ellos mismos como con los demás. El perfeccionismo restringe esta libertad y obliga a las personas a usar máscaras constantemente. Desde la perspectiva del estoicismo, el perfeccionismo va en contra de los principios básicos de la filosofía estoica. El estoicismo acepta que los humanos tienen defectos por naturaleza y sostiene que la virtud radica en comprender y aceptar estos defectos, en lugar de intentar superarlos. Los estoicos afirman que la búsqueda de la perfección obstaculizará la paz interior de una persona y que tales expectativas en realidad se basan en factores externos incontrolables. Epicteto dice que las personas solo pueden controlar sus propios pensamientos y comportamientos y que deben aceptar los acontecimientos del mundo exterior, mientras que el perfeccionismo se centra en los logros externos y en lograr resultados perfectos. El estoicismo enfatiza la virtud interna y el equilibrio emocional. Para los estoicos, la verdadera felicidad no se logra mediante logros externos, sino mediante la paz interior. El perfeccionismo altera este equilibrio interno y obliga a las personas a hacer siempre más. Desde la perspectiva estoica, lo más importante es vivir una vida virtuosa más que ser perfecto. La virtud no se mide por logros externos, se mide por valores como la honestidad interior, la sabiduría, el coraje y la justicia. Octava cosa que la gente feliz no hace: sentirse inútil. Sentirse inútil es el estado de subestimar el propio valor, ser demasiado crítico consigo mismo y tener baja autoestima. Este sentimiento suele ocurrir como resultado de experiencias negativas pasadas, críticas o comentarios negativos recibidos del entorno social. Sentirse inútil se vuelve como una cortina que rodea la vida de una persona y hace que todo sea evaluado con estos pensamientos negativos. El sentimiento de inutilidad hace que el individuo se sienta inadecuado, quede en un segundo plano respecto a los demás o que menosprecie sus logros. Esta situación crea malestar interior y la persona pasa cada momento en ansiedad, creyendo que todo deja una impresión negativa sobre él. Este tipo de emoción hace que una persona piense constantemente en sus defectos, errores y aspectos negativos, en lugar de centrarse en su autoestima, talentos, logros y potencial. Sentirse inútil conduce a una búsqueda constante del amor, el aprecio y la aprobación de los demás. Otro efecto de sentirse inútil es que obliga a la persona a hacer comparaciones constantemente. Compararse con los demás refuerza los sentimientos de inutilidad, porque una persona a menudo se compara con personas que considera más exitosas, más bellas, más inteligentes o más valiosas.
Estas comparaciones hacen aún más evidentes los propios defectos de la persona, lo que conduce a un sentimiento cada vez más profundo de inutilidad. Por ejemplo, una persona que ve las vidas, los logros o las apariencias perfectas que ve en las redes sociales puede comenzar a sentirse menos valioso acerca de su vida y de sí mismo. Sin embargo, estas comparaciones son generalmente solo imágenes superficiales y no reflejan completamente la vida de una persona. De esta manera, la comparación constante perturba la paz interior y lleva a la persona a un punto en el que no puede estar satisfecha con su propia vida. A menudo es posible abordar los sentimientos de inutilidad aprendiendo a apreciar los propios logros o fortalezas, pero este suele ser un proceso difícil, porque la persona no ha desarrollado el hábito de valorarse a sí misma. Es posible ver que sentirse inútil también socava la confianza en los demás. Cuando las personas se sienten inútiles, tienen dificultades para confiar en los demás y construyen muros en las relaciones. Esta situación refuerza el sentimiento de soledad y hace que la persona sea aún más introvertida. Sentirse inútil también puede impedir que una persona tome decisiones y dé pasos en la vida. Bajo la influencia del sentimiento de inutilidad, la persona duda en correr los riesgos necesarios para tener éxito. De esta manera, se pierden grandes oportunidades en la vida y la persona vive constantemente una vida al revés. En muchos casos, las personas que se sienten inútiles tienen miedo de cometer errores porque creen que esos errores conducirán a mayores sentimientos de inutilidad. Pero la vida no está exenta de fracasos y errores. El proceso de crecimiento y aprendizaje está determinado por las lecciones aprendidas de los errores. Desde un punto de vista estoico, sentirse inútil es completamente contrario a lo que enseña el estoicismo. El estoicismo sostiene que las personas deben determinar su propio valor independientemente de factores externos. Según las enseñanzas de Epicteto, el valor de una persona no está determinado por logros externos, aprobación social o situación financiera. El verdadero valor proviene de que el individuo viva una vida virtuosa y encuentre su propia paz y felicidad interior. Los estoicos sostienen que las personas pueden controlar sus propias mentes y pensamientos, pero no es posible controlar los acontecimientos en el mundo exterior. Encontrar el valor interior se basa en vivir una vida virtuosa y equilibrada, en lugar de depender de acontecimientos externos o de las opiniones de los demás. Epicteto dice que sentirse valioso no debe basarse en aprobaciones externas. El valor de una persona está determinado por su virtud interior y su madurez moral. Sentirse inútil en realidad contradice esta comprensión estoica porque apreciar la virtud interior de una persona le permite reconstruir su autoestima y confianza. El estoicismo aconseja al individuo superar este sentimiento de inutilidad debido a condiciones externas y encontrar la paz y el equilibrio dentro de sí mismo. La verdadera felicidad no se obtiene dependiendo de los demás ni de la sociedad, sino aceptando el propio valor inherente. Novena cosa que la gente feliz no hace: volverse adicta. Ser adicto es cuando una persona se vuelve excesivamente dependiente de otra persona, sustancia o situación, emocional, psicológica o físicamente. Esta adicción puede hacer que una persona pierda su fuerza interior, sus decisiones y su libertad. El individuo adicto suele crear su propia identidad a partir de la aprobación, el amor o la confianza que recibe de los factores o personas que le rodean. Este tipo de dependencia, la dependencia excesiva de las condiciones externas y de las personas, lleva a la persona a perder independencia y libertad interna. Por ejemplo,
Cuando una persona se vuelve constantemente dependiente de las opiniones y aprobación de los demás, comienza a determinar su propio valor basándose en las opiniones de los demás. Esto puede proporcionarle una satisfacción temporal, pero a la larga crea inquietud e insatisfacción internas, porque este tipo de adicción lleva a que la persona no pueda encontrar su propia identidad y su yo. A menudo, cuando las personas empiezan a vivir según las opiniones o expectativas de los demás, pierden su autenticidad y se sienten perdidas en esta búsqueda constante de aprobación. Este intento constante de vivir con la aprobación de los demás socava la fuerza interior y la autoestima. Hacer que el propio valor y felicidad dependan de los demás resulta en no comprender que estos valores son en realidad temporales y se basan en factores externos. Otra dimensión de la adicción son las adicciones basadas en hábitos materiales o físicos. Las personas pueden volverse adictas a una variedad de sustancias o comportamientos, desde drogas hasta alcohol, desde hábitos alimentarios excesivos hasta adicción a la tecnología. Las adicciones pueden funcionar como una forma de escape. Las personas pueden recurrir a esos hábitos para escapar del dolor emocional o de situaciones estresantes. Pero huir, en lugar de resolver los problemas reales, hace que se profundicen aún más. Confiar en sí mismos y en sus instintos internos es un proceso mucho más desafiante que luchar contra la adicción. El mayor peligro que trae consigo la adicción es la pérdida de la libertad. Un individuo adicto tiene dificultades para controlar su propia vida y comienza a vivir constantemente dependiendo de factores externos. La adicción afecta negativamente no solo a la persona, sino también a las personas que la rodean. Las personas dependientes pueden sentirse solas con el tiempo, porque otros pueden tener dificultades para satisfacer sus constantes demandas de dependencia. Las adicciones pueden afectar no solo al propio individuo, sino a todo su entorno social. Depender constantemente de alguien o algo hace que una persona pierda su fuerza interior, al mismo tiempo que daña su capacidad para establecer relaciones saludables. Luchar contra la adicción requiere que la persona recupere su libertad y encuentre su fuerza interior. Hay que aprender a aceptarse a sí mismo de forma independiente, liberándose de aprobaciones externas, hábitos materiales o dependencias de los demás. Encontrar la fuerza interior, determinar el propio valor independientemente de los demás, es la clave para alcanzar la verdadera libertad. Luchar contra la adicción permite a una persona reconstruir su identidad, sentirse valorada y vivir una vida verdaderamente plena. Obtener la libertad interior hace que la vida de una persona sea más saludable, más equilibrada y más pacífica. Desde una perspectiva estoica, la adicción hace que la persona dependa de condiciones y factores externos que no puede controlar. Los estoicos sostienen que no se debe permitir que los factores externos o la aprobación de los demás perturben la paz interior de una persona. Epicteto enseña que las personas solo pueden encontrar la verdadera libertad centrándose en su propio mundo interior y sus virtudes. El estoicismo afirma que los humanos deben estar libres de adicciones emocionales y psicológicas, porque la verdadera libertad solo se puede lograr a través del control interno y la virtud. Las adicciones hacen que las personas entreguen sus mentes, decisiones y emociones a otros o a factores externos. Los estoicos sostienen que la felicidad y la paz del hombre se basan únicamente en su propia vida virtuosa, su confianza en sí mismo y su serenidad interior. Los factores externos solo proporcionan una satisfacción emocional temporal, pero la verdadera paz proviene de encontrar un equilibrio interior. Según el estoicismo,
Luchar contra la adicción significa ganar independencia a través de la propia mente y voluntad y encontrar la fuerza interior y la paz. Décima cosa que la gente feliz no hace: buscar aprobación constantemente. Buscar constantemente la aprobación es cuando uno basa su valor interior y su confianza en las opiniones, la aprobación o la admiración de los demás. Este comportamiento hace que las personas intenten constantemente imponerse de diversas formas para obtener la aprobación de quienes les rodean. La búsqueda de aprobación hace que la satisfacción interior y la paz de una persona dependan de factores externos. Esto moldea la autoestima y la felicidad de uno en función de las percepciones de los demás, lo que puede crear falta de confianza en uno mismo, insatisfacción y malestar interior a largo plazo. Depender tanto de la aprobación de los demás hace que uno pierda la originalidad. Mientras una persona intenta cumplir con las expectativas de las personas que le rodean, se aleja de su verdadera identidad. Una persona que busca constantemente aprobación está en un esfuerzo constante solo por ganarse la aceptación de los demás. Y este esfuerzo a menudo le lleva a un sentimiento de agotamiento y soledad. Esta búsqueda de aprobación lleva a las personas a vivir su vida a través de los ojos de los demás. La gente presta demasiada atención a cómo se ven ante los demás, a lo que piensan y a lo que dicen. Para encontrar su verdadero yo y lograr la paz interior y la felicidad, uno debe actuar independientemente de lo que piensen los demás. Sin embargo, una persona que busca constantemente la aprobación siempre está bajo la influencia de factores externos, lo que debilita su libre albedrío. Vivir según el gusto de los demás es una forma de esclavitud. En lugar de vivir sus propias verdades y valores, la persona se desvía de su propio camino en un esfuerzo por ganarse la aprobación de quienes le rodean. Con el tiempo, esto deja a la persona sintiéndose agotada, inútil e insatisfecha, porque la aprobación de los demás proporciona una satisfacción temporal y superficial, pero no da paz y felicidad permanentes. La búsqueda constante de aprobación impide que una persona encaje en su zona segura y desarrolle su potencial. A medida que una persona se concentra constantemente en los pensamientos de los demás, se aleja de sus propios deseos y anhelos. Al mismo tiempo, buscar aprobación hace que uno dependa de la aprobación y las recompensas del mundo exterior. Muchas personas siguen viviendo sin darse cuenta de su dependencia de la aprobación de los demás. Intentan constantemente diferenciarse para ganarse la admiración de los demás, pero este cambio constante les hace alejarse demasiado de la creación de un verdadero yo. Obtener aprobación es solo una aprobación superficial. No es una aprobación que realmente valore a una persona y respete su mundo interior. Un deseo constante de agradar llena a la persona de inquietud e insatisfacción internas, porque la aprobación externa deja a uno constantemente insatisfecho. Cada vez busca más aprobación, más atención. Este círculo vicioso crea más incertidumbre y vacío, en lugar de llevar a la persona a la verdadera felicidad y paz interior. La búsqueda constante de aprobación debilita la fuerza interior y la confianza en sí misma de una persona. Este comportamiento hace que una persona moldee sus pensamientos y sentimientos de acuerdo con la aprobación de los demás y la distrae de su propio viaje interior. Cuando una persona intenta constantemente demostrar su valía ante los demás, pierde su verdadero yo. Sin embargo, la verdadera felicidad y satisfacción se basan en el propio valor intrínseco, independientemente de la aprobación de los demás. Desde la perspectiva del estoicismo, buscar constantemente la aprobación contrasta marcadamente con los principios fundamentales del estoicismo. Los estoicos aconsejan a las personas que se concentren en su mundo interior
independientemente de los factores externos y de la aprobación de los demás. Según las enseñanzas básicas del estoicismo, la paz interior y la felicidad son independientes de la aprobación externa, las recompensas o la aprobación social. Epicteto dice: no podemos cambiar a las personas, pero podemos cambiar nuestra propia actitud. El estoicismo sostiene que las aprobaciones externas son temporales y que la verdadera paz se encuentra en el mundo interior. Según los estoicos, buscar la aprobación de los demás significa entregar la fuerza y la virtud internas a factores externos. Esta es una especie de debilidad, porque la verdadera libertad es el alimento de los propios valores, virtudes y fuerza interior. Una necesidad excesiva de aprobación de los demás conduce a una pérdida de independencia interior. El estoicismo enseña a adoptar una postura firme en el propio viaje interior, sin apegarse a factores externos, y a encontrar la paz interior y la felicidad a partir de las propias virtudes y la resistencia mental. Undécima cosa que la gente feliz no hace: perder el tiempo. Perder el tiempo significa desperdiciar el recurso más valioso de la vida, es decir, el tiempo, de forma inconsciente, usándolo descuidadamente o sin comprender en absoluto su valor. Las personas a menudo se dan cuenta de que el tiempo pasa muy rápido cuando piensan que están trabajando duro. Pero en realidad, la mayor parte del tiempo se concentran en cosas innecesarias en lugar de hacer un trabajo verdaderamente significativo y valioso. El tiempo es un recurso irrevocable. Una vez perdido, ese momento nunca volverá. Por lo tanto, la pérdida de tiempo crea una especie de vacío en la vida, porque cada minuto y cada hora llega con el paso de la vida. Perder el tiempo deja a uno con arrepentimientos futuros. Usar el tiempo de manera eficiente es uno de los elementos más importantes que da forma a la vida de una persona. Si las personas no dedican su tiempo a cosas que realmente importan, viven sin comprender el valor del tiempo y acaban con un profundo sentimiento de insatisfacción y arrepentimiento. La pérdida de tiempo suele ocurrir cuando una persona se concentra en actividades que no son beneficiosas para él ni para su entorno. Perder el tiempo afecta negativamente la calidad de vida porque el tiempo debe utilizarse de manera eficiente para maximizar el potencial humano. El tiempo es necesario para tener éxito en la vida, alcanzar metas, lograr el desarrollo personal y darle sentido a la vida. Si una persona pierde el tiempo, en realidad pierde la oportunidad de realizar su potencial. Perder el tiempo también hace que uno pierda periodos de tiempo necesarios para reflexionar, aprender y crecer. Por ejemplo, si una persona pasa sus días constantemente mirando televisión, navegando por las redes sociales o realizando tareas improductivas, esa persona nunca podrá mejorar, aprender o transformarse en una mejor versión de sí misma. El tiempo es muy importante para el desarrollo personal. Las personas deberían dedicar tiempo a aprender, investigar, ser creativas, construir relaciones saludables y mejorar. Utilizar correctamente el tiempo significa ser más productivo a corto plazo y vivir una vida más tranquila y satisfactoria a largo plazo. Perder el tiempo deja a uno con una sensación constante de vacío. El miedo a perder oportunidades futuras y la sensación de no poder recuperar el tiempo pasado suelen perturbar a las personas. Sin embargo, perder el tiempo también hace que las personas pierdan momentos preciosos y oportunidades instantáneas. La gente pasa sin apreciar los pequeños y preciosos momentos que ofrece la vida. No notas cómo pasa el tiempo. De repente ha pasado 1 año, 5 años o 10 años. Sin embargo, cada día es una oportunidad que puede transformar la vida de una persona. Perder el tiempo lleva a vivir la vida de forma temporal.
Desde la perspectiva del estoicismo, el valor y la pérdida de tiempo es un tema muy cercano a las enseñanzas más fundamentales del estoicismo. Los estoicos creen que lo único valioso en la vida es el mundo interior y las virtudes de una persona. Perder el tiempo significa consumir la vida innecesariamente, centrándose en factores externos y gratificaciones temporales. Según el estoicismo, una persona debe comprender lo corta que es la vida y utilizar este corto tiempo para vivir una vida virtuosa, aumentar la sabiduría y lograr la paz interior. Epicteto dice: usa tu tiempo correctamente, porque el tiempo es un recurso que no se puede recuperar cuando se pierde. Una de las enseñanzas más importantes del estoicismo es que debemos hacer que cada momento sea valioso. Según los estoicos, perder el tiempo perjudica el desarrollo espiritual y la paz interior de una persona. El estoicismo ve el uso adecuado del tiempo como parte de los esfuerzos del hombre por volverse virtuoso. No perder el tiempo es muy importante para que una persona dé sentido a su vida, se mejore y viva una vida virtuosa. Según el estoicismo, el tiempo es el recurso más valioso que tenemos los humanos y desperdiciar este recurso va en contra de la naturaleza humana. 12ª cosa que la gente feliz no hace: falta de comunicación. La comunicación es la principal forma en que las personas se conectan entre sí, desarrollan comprensión y expresan cómo perciben el mundo. En este contexto, las deficiencias en la comunicación pueden provocar una brecha importante en las relaciones personales y sociales. Las deficiencias en la comunicación ocurren como resultado de la incapacidad de los individuos para expresar correctamente sus sentimientos, pensamientos y necesidades, o para comprender los estados emocionales e intelectuales de los demás. Cuando no se logra una comunicación adecuada entre las personas, pueden ocurrir malentendidos, resentimientos, desconfianza y confusión en las relaciones. Estas deficiencias afectan negativamente no solo a las relaciones de los individuos con los demás, sino también a sus relaciones internas consigo mismos. Cuando las personas no pueden expresar sus pensamientos y sentimientos con claridad, sienten una sensación de malestar interior, y esto afecta su felicidad general. La falta de una comunicación verdaderamente sana y productiva puede hacer que una persona se desconecte del mundo exterior y se aísle. Las brechas en la comunicación a menudo comienzan con malentendidos. Mientras una persona dice algo, la otra puede percibirlo de manera diferente, lo que puede llevar a un juicio erróneo o a una tensión innecesaria. Cuando una persona no puede expresar lo que siente o piensa, estas emociones comienzan a acumularse con el tiempo. A medida que aumentan las cargas mentales y emocionales, una persona puede sentirse más sola, estresada y desesperada. En definitiva, las deficiencias en la comunicación provocan conflictos no solo con el mundo exterior, sino también con el mundo interior de la persona. Otra consecuencia importante de las deficiencias en la comunicación son las dificultades que experimentan las personas para satisfacer sus necesidades. Cuando una persona tiene dificultades para expresarse, también tiene dificultades para comprender lo que necesitan los demás. Una buena comunicación requiere comprensión mutua y empatía. Cuando una persona no comprende las perspectivas, los sentimientos y las necesidades de los demás, resulta casi imposible tener una relación sana. Las personas pueden acercarse entre sí sin comprender las necesidades emocionales de los demás, pero este enfoque suele ser inadecuado y, en última instancia, debilita los vínculos. Otra dimensión de las deficiencias comunicativas está relacionada con la falta de inteligencia emocional de los individuos. La inteligencia emocional es la capacidad de comprender las emociones de los demás, empatizar y controlar los propios estados emocionales.
La falta de inteligencia emocional hace que las personas sean insensibles a sus propias necesidades emocionales y sociales. En esta situación, las personas comienzan a ver el mundo solo desde su propia perspectiva y tienen dificultades para comprender las perspectivas de los demás. Esto hace que los conflictos en las relaciones personales sean más frecuentes, que aumente el sentimiento de soledad y que aumente la infelicidad por no poder establecer conexiones significativas con los demás. Las personas con baja inteligencia emocional tienen dificultades para comunicarse sanamente con los demás y también experimentan conflictos con su propio mundo interior. Una persona que no puede expresarse correctamente y no satisface sus necesidades emocionales puede sentirse menos valiosa con el tiempo. Desde una perspectiva estoica, el impacto de las deficiencias en la comunicación está directamente relacionado con la paz interior de una persona. Los estoicos sostienen que los humanos deben vivir con serenidad y virtud internas, sin depender demasiado de las condiciones externas y las opiniones de los demás. Una buena comunicación requiere una comprensión correcta, una expresión correcta y respeto mutuo. Si una persona se vuelve constantemente dependiente de los demás o no puede hacer frente a las deficiencias en la comunicación, esto altera su paz interior. Según el estoicismo, los factores externos no deberían afectar el mundo interior de una persona y la felicidad de una persona debería provenir de sus propias virtudes y pensamientos internos, no de lo que dicen los demás. Séneca y Epicteto afirmaron que comunicarse correctamente es una parte importante de vivir una vida virtuosa. Sin embargo, esta comunicación debe realizarse con el equilibrio interior y la calma adecuados. De lo contrario, la persona pierde su verdadera paz al centrarse demasiado en factores externos. Los estoicos enfatizan comprender cada momento con precisión, gestionar las reacciones emocionales y preocuparse verdaderamente por los demás. En este video, hablamos de 12 cosas que la gente feliz no hace. Si desea apoyar nuestro canal por una tarifa, puede apoyarnos eligiendo el plan que desee desde el botón Unirse.